una regresión más profunda, porque el ejercicio este de la revisión personal, de lo que nos está preocupando de nuestro comportamiento, eh, cuando entramos en una meditación profunda a cierto nivel, podemos llegar a entrar en un estado justamente de autohipnosis. Este estado de autohipnosis nos va a permitir percibir más allá de lo normal las diferentes situaciones, pero puede ocurrir que aparezca, si es que no estamos debidamente preparados, que aparezca el recuerdo de alguna vivencia que estuvo olvidada en nuestro subconsciente. También creo haber mencionado ya en algún momento que nuestro cerebro, ante situaciones verdaderamente críticas, fuertemente críticas, si se da cuenta que eso afecta demasiado a la salud física, a la salud emocional del mismo cerebro y de nuestro organismo, el cerebro prefiere ir tapando esa información, ¿no? Yo digo, echa tierra encima, se oculta esa información y pasamos a no tener mucho problema. Pero esa vivencia, esa situación que ocurrió, se mantiene oculta y aflora bajo ciertos gatillos que son los detonantes. Habíamos dicho, pueden ser cierto tipo de frases expresadas, cierto tipo de música que escuchamos y que estuvo presente el momento en que se instaló el engrama que se llama la información, el impacto emocional fuerte. Entonces, si es que no estamos debidamente preparados para afrontar esa situación y aflora el recuerdo de esa circunstancia fuerte, de esa circunstancia crítica, podemos vernos en serios problemas, porque muchas veces los recuerdos son de situaciones tan fuertes con personas, especialmente situaciones sucedidas con personas a quienes amamos, admiramos, respetamos, y que pasamos a darnos cuenta que en algún momento de nuestra vida nos agredieron de alguna manera. Y eso pues nosotros no podemos aceptar fácilmente, no podemos aceptar conscientemente de una manera fácil, necesitamos procesar. De hecho, nos hemos dado cuenta que lastimosamente una serie de abusos de mil tipos ocurren a nivel del hogar, a nivel de las personas más cercanas. Y cuando eso ocurre en la infancia, pues bueno, el niño como que procesa en cierta forma esa situación tratando de justificar de alguna manera y va de alguna forma ocultando el verdadero significado de la fuerza con que fue agredido el niño. Humberto, voy a parar un ratito para más o menos recoger lo que tú estás diciendo. Es que nuestra mente es un órgano que nos protege y que muchas veces durante la infancia vivimos situaciones muy fuertes, tanto en el hogar, en la escuela o en algún sitio, como ciertos traumas, muchas veces tapa. Nuestra mente es como que pasa velos para que nosotros no recordemos y para que podamos sobrevivir y seguir adelante normalmente en nuestra vida. ¿Ya? Y que cuando se destapan esos velos y de pronto afloran ciertos recuerdos, ciertas situaciones, ya cuando somos adultos, nos pueden herir o nos pueden limitar con las cosas que podemos hacer ya como adultos y como grandes. Eso es lo que entiendo. Y que cuando somos niños, para sobrevivir, porque sin los adultos, por más que nos maltraten, nos peguen o hagan alguna situación dañina, nosotros para sobrevivir justificamos eso o vemos como que es nuestra responsabilidad, nuestra culpa y que nosotros estamos mal y que los adultos son los que están bien. Eso es lo que te entiendo de todo lo que me estás diciendo. Así es precisamente, Margui. Y además de lo que tú acabas de mencionar, pues inclusive hay vivencias mucho más fuertes, ¿no? Pongo un ejemplo, una violación. Una violación realmente es una agresión que lleva implícita una cantidad inmensa de emociones, ¿no? De
impotencia, de ira, de temor, de asco, de dolor, de odio, es decir, una gran cantidad de emociones están juntas, digamos, allí ante el hecho sucedido. Por ejemplo, pongo un ejemplo más claro, si de pronto una familia es asaltada por un grupo de personas, el niño está presente observando esa situación, hay agresión a los padres, violación, agresión a la madre, el estado de tensión, de dolor, de angustia, de impotencia es tan grande que entra el niño en una situación de estrés tan profunda que los nervios oprimen los vasos sanguíneos, deja de fluir sangre al cerebro, el cerebro identifica que va a ser gravemente dañado por esa falta de irrigación sanguínea y decide, por ejemplo, desmayar a la persona, se desmaya a la persona, puede ser un niño, puede ser de pronto también un adulto. Se desmaya ante esa situación, se relaja el cuerpo, vuelve a fluir la sangre, el cerebro se ha salvado, el individuo como cuerpo físico se ha salvado del problema del momento presente. Cuando ya pasaron todos esos hechos, cesó el problema, la persona recobra el conocimiento, despierta del desmayo y le preguntan qué es lo que sucedió, que cuente qué es lo que vio, qué es lo que sucedió y realmente no recuerda absolutamente nada. El cerebro ocultó esta información si es que identificó que al recuperar conciencia esa persona va a volver a sumirse en ese mismo estado de angustia, desesperación, estrés profundo. Entonces, para salvarse y salvar la vida del individuo, el cerebro borra la información. Pero esa información queda grabada en el subconsciente. Esa información tarde o temprano, bajo ciertas circunstancias, va a volver a ser activada. Es más, está actuando subterráneamente, impidiendo que esa persona, ya cuando adulta o digamos, en posterior situación de su vida, no sabe por qué no puede desenvolverse, por qué no puede hablar, por qué no confía en las personas, por qué no confía en sí mismo, por qué no confía en que tiene capacidades para trabajar adecuadamente, para desarrollar sus talentos. Está operando subterráneamente esa información grabada. Eso es lo que normalmente se conoce como un trauma psicológico, ¿no? Entonces, cuando hacemos una regresión, podemos destapar eso que está oculto y van a aflorar nuevamente las mismas situaciones. Es increíble cómo la persona cuando contacta con estas vivencias del pasado, revive todas las emociones y entonces estamos ahí frente a una situación que debe ser manejada, ¿no? Con mucho conocimiento verdaderamente, con mucha serenidad, con mucha tranquilidad, para ayudarle al individuo que tomó contacto con esa información que se mantenía, como digo, oculta y que muchas veces no recordaba, por supuesto, no sabía que quizás las vivió, esas situaciones. Entonces, entra en una situación como que en ese mismo momento estuviera viviendo nuevamente el evento. Hay que manejar entonces eso de una manera muy sabia, muy prudente, con mucha fortaleza, con mucha seguridad y confianza, para ayudarle a esa persona a ir procesando emoción por emoción, porque no es tan fácil como decir, bueno, vas a olvidar absolutamente todo lo que pasó y toda la ira, toda la angustia, todo el temor, todo el odio, asco, etcétera, van a desaparecer. No, de ninguna manera. Hay que ir tratando, procesando emoción por emoción. Pero hay algo importante a entender. Cuando especialmente en regresión consciente bajo hipnosis se ha hecho este tipo de contacto con este tipo de situaciones sumamente fuertes, sumamente duras, es importantísimo entender que en ese día que se contactó con esa vivencia hay que procesar absolutamente todo. Y nos vemos entonces muchas veces abocados a que una sesión de trabajo que puede llevar unas horas tiene que ser resuelta en ese día. Si tenemos citas esperábamos que después de una hora nos desocupemos para atender a la siguiente cita, es necesario que salgamos a pedir
a esas personas que estaban esperando su cita, que cambiemos para otra ocasión, porque tenemos un caso crítico que no podemos dejar para después. Si es que hay varias técnicas que se dicen se pueden utilizar, cancelar por el momento la situación y que será recuperada en una próxima sesión de trabajo, y la verdad es que muy difícilmente se logra que la persona no quede afectada por las emociones con las que contactó. Y Bueno, puede Humberto, llegar... vamos a hacer un corte y tenemos preguntas, Tati, tal vez. Sí, Ujú. sí, por favor. Dice una pregunta, si tengo un recuerdo de años que está guardado, hablo de una violación Ajá. y que cada vez que escucho o veo en las noticias lo recuerdo, ¿cómo superar esto? Bueno, precisamente es un asunto, decía, que ahí conviene asistir definitivamente a buscar la ayuda de un profesional capacitado para manejar ese asunto, para ayudarle a la persona a procesar. Porque el recuerdo puede ser muy claro, como puede ser que no. Puede ser que la persona recuerde muy claramente todo lo que ocurrió en ese día en que ocurrió la violación, ¿no es cierto? Puede ser que esté en su mente claramente el recuerdo y que empeora bajo ciertas situaciones, al ver ciertas escenas en una película, al escuchar noticias, etcétera, ¿no? Entonces, eso le va a estar afectando. Si es que es consciente del asunto, la persona recuerda, le va a estar afectando permanentemente, y eso va a concordar la persona que hace la pregunta, que le ocurre cada vez que escucha justamente como dice esas noticias o vea escenas que de alguna manera traen a su memoria el recuerdo de lo ocurrido. Pero eso precisamente es la alarma que le está diciendo a la persona que es algo que debe procesar. No puede mantenerse para toda su vida con esa carga sobre sus hombros, ¿no? Tiene que acudir a solicitar, si no puede por sí misma, aceptar lo que sucedió, porque eso de la aceptación es sumamente importante. Primero tiene que aceptar que es algo que sucedió, tiene que aceptar que es algo que en esos momentos no pudo solucionar, no pudo evitar, porque las circunstancias así se dieron. Es necesario que la persona acepte que peor ahora, en estos momentos, pueda hacer algo, ¿no? No puede hacer absolutamente nada sobre lo que ya sucedió. Tiene que aceptar que es un hecho que pasó hace mucho tiempo atrás, que no es algo que está sucediendo en estos momentos y que por lo tanto no debe mantenerse en ese estado de dolor, angustia, temor, ira, etcétera, todas esas emociones que decíamos están implícitas en esta clase de eventos. Eso es una verdadera tortura. Eso es algo que no le va a permitir a esa persona realmente vivir en paz, vivir sanamente. Entonces es necesario solicitar ayuda. Entonces con esa ayuda se le va a poder ayudar a esa persona, como decíamos, a ir procesando emoción por emoción. Y es increíblemente interesante, es hermoso ver, por ejemplo, ante situaciones como esta, justamente que estamos tratando en este momento, cómo va apareciendo una vez que se van procesando la ira, se van procesando el temor, el asco, el resentimiento, el odio, el deseo de venganza que viene detrás de todo esto. Si le tengo frente a mí, a esa persona le destrozo en mil pedazos, ¿no? Entonces, es increíble, decía, cuando vamos procesando esas emociones, cómo va apareciendo en la persona, especialmente en la regresión consciente bajo hipnosis, se va descargando esto de tal manera que la persona va percibiendo lo que la persona que agredió o las personas que agredieron sentían, vivían en ese momento. Y aflora, diríamos quizás hasta de manera inexplicable, una especie de comprensión del por qué esa persona enferma actuó como actuó, hizo lo que hizo, y se le facilita enormemente a esa persona aceptar primero el hecho, segundo, comprender a esas personas, al agresor o agresores, y pasar al paso siguiente, que es el fundamental, el sello que, digamos, que ponemos a este tipo de problemas, que es el perdón.
Primero comprendemos que es una persona enferma, que lo hizo bajo esa circunstancia de su enfermedad, no porque lo hizo conscientemente, no porque tenía conscientemente la intención de hacer daño, estaba simplemente siendo llevada por esos condicionamientos de los que tanto hemos hablado y sobre los cuales seguiremos insistiendo porque es necesario conocer y aceptar que todos los seres humanos somos seres condicionados en mayor o menor medida y que estamos en este proceso de trabajo para superar, para eliminar, para superar esas circunstancias y pasar a desenvolvernos como personas verdaderamente humanas, a ser verdaderos seres humanos. Entonces decía, es extraordinaria y por eso decíamos una herramienta muy valiosa esto de la regresión consciente. Tiene que ser consciente, no puede ser inconsciente. No podemos a una persona que vivió este tipo de circunstancias sumirle en un estado hipnótico, en un nivel profundo de hipnosis que les lleva a la inconsciencia, que luego de haber sido hecho el trabajo, no recuerda qué es lo que se hizo, qué es lo que pasó, ¿no? Al hacer de esa forma las cosas, estaríamos dándole, haciendo el trabajo. Y decíamos ya, no estamos en esta vida para que nos den haciendo el trabajo, para que nos den viviendo, para que nos den siendo felices. Aquí estamos para aprender a ser felices, para aprender a comprender, tolerar, respetar, considerar a los demás, primero previamente habiéndonos comprendido, conocido profundamente, aceptado, amado profundamente a nosotros mismos para que tengamos en nuestro interior la capacidad de dar a los demás, ¿no? Entonces, insisto, por eso hablamos de regresión consciente. No debe ser ejecutado este trabajo como, a través de una regresión inconsciente, que sí se puede realizar. De hecho, cuando hablamos de hipnosis, estamos hablando de que estamos llevando a la persona a un nivel de conciencia en el que afloran todos sus talentos, todas sus capacidades. Bajo hipnosis es como hemos logrado darnos cuenta que es una realidad el poder que tiene el ser humano en su mente, en sus sentimientos y en sus palabras y por lo tanto en sus actos. Cuando hablamos de un estado profundo de hipnosis, afloran en muchas personas la capacidad de percibir los pensamientos, los sentimientos de los demás. Qué difícil para nosotros, habiendo vivido como hemos vivido hasta ahora, inconscientes a todas estas realidades y escuchando, no, eso es una locura, es una fantasía, es una manera de decir, charlatanes, aquellos que hablan de ese tipo de cosas. Podemos a través de la hipnosis comprobar, no con todas las personas, porque aquí hay una serie de factores. Por eso decía algún momento que hablábamos con Tati, la hipnosis es una herramienta maravillosa, pero no es la panacea. Sería la panacea si con todas las personas pudiéramos lograr, ¿no? Primero, sumirlas en un estado hipnótico y segundo, en el nivel de profundidad de ese estado para que se desarrollen estos talentos innatos a la naturaleza del ser humano. Entonces, bajo hipnosis, el individuo es capaz de ejecutar una serie de cosas que no las puede hacer normalmente. Y no las puede hacer normalmente por una sola razón, porque no cree que puede hacerlo. Si yo no creo que soy capaz de ejecutar un determinado trabajo, no lo voy a poder ejecutar. Si yo digo no puedo yo aprender a hablar otros idiomas, no voy a aprender a hablar otros idiomas, se me va a dificultar tremendamente. Si yo creo que no voy a poder saltar esta zanja porque hay un abismo profundo en medio, puede ser 1 metro de distancia, que quizás 1 metro fácilmente yo en condiciones normales puedo superar, puedo saltar, pero el hecho de que exista ese abismo profundo allí hace que mi mente dude, que internamente yo piense, y si no alcanzo a superar esa distancia, me voy a caer en ese abismo profundo, y eso automáticamente disminuye mis capacidades, disminuye mis talentos.
Así como el miedo que está desarrollando mucha gente ante la pandemia que estamos viviendo hace que bajen sus defensas, así bajan nuestras capacidades el momento en que dudamos, el momento en que damos paso al temor, al miedo. Entonces, la hipnosis tiene esa maravillosa capacidad de que es el operador el que pasa de alguna forma a manejar la mente del individuo. Entendamos bien también lo que es de la hipnosis en realidad, porque lastimosamente sobre la hipnosis también se han tejido una cantidad de mitos, una cantidad de fábulas que no son verdaderas, ¿no? De esto se han encargado personas con algún interés de por medio, por un lado, y también en realidad es verdad que todas estas llamadas ciencias ocultas han caído en manos de personas que han visto la oportunidad de engañar a través de estas cosas y lucrar de esa forma, a veces hasta enriquecerse a través de esto, y han desprestigiado tremendamente todo este tipo de prácticas que se conocen con el nombre de ciencias ocultas. La hipnosis era una de esas ciencias hasta hace un tiempo atrás, ahora ya se acepta la cientificidad, digamos así, lo científico de la hipnosis, porque se han hecho ya una serie de pruebas, una serie de trabajos, muchos médicos, muchos científicos han trabajado, investigado mucho a través de la hipnosis y se han demostrado que aunque inclusive haya ciertas cositas que no pueden explicarse con mucha facilidad, de todas maneras no se las puede negar, ¿no? Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, la insensibilidad. Podemos a través de la hipnosis lograr que la sensibilidad del cuerpo se elimine y hacer una operación. Un odontólogo puede hacer una extracción, ¿no?, de una pieza dental bajo hipnosis, ¿no?, proyectando la anestesia a esa zona. Y aquí viene un asunto muy interesante. Antiguamente, ya en la escuela de Nancy, en el Hospital de la Salpêtrière en Francia, se hicieron una serie de investigaciones al respecto. Se logró determinar, bajo esas investigaciones, que en un determinado nivel de sueño, y esto ocurre también en el sueño natural, no solamente en el sueño hipnótico, en un determinado nivel de sueño profundo, la sensibilidad de nuestro cuerpo se separa. Está fuera del cuerpo. Si pinchamos con una aguja la piel directamente en el cuerpo de la persona no siente. Vamos pinchando hacia afuera poco a poco y va a llegar un momento en que la persona siente el pinchazo. La sensibilidad del cuerpo se ha separado del cuerpo. Hay una información de que en estos experimentos hechos en el Hospital de la Salpêtrière en Francia, se llegó a separar a 16 metros de distancia la sensibilidad de una persona. Pinchando a la persona no sentía absolutamente nada y al pinchar a 16 metros de distancia, la persona sintió el pinchazo. Qué difícil de entender, qué difícil aceptar si hablamos de esto a un científico actual, a un médico. No, si estás hablando realmente tonterías, eso no puede ser desde ningún punto de vista, ¿no? Entonces hay cosas, sí, hay cosas inexplicables. Hay una experiencia que uno de estos médicos realizó, ¿no?, respecto a esto de la separación de la sensibilidad del cuerpo. Avanzando con estas investigaciones, este individuo, bajo hipnosis a una señora, le pide lavarse las manos en una palangana con agua, ¿no? Y una vez que se lavó las manos, le despierta a la persona, le despide. Se dice que en esa época, pues, había personas voluntarias unas y otras que se les contrataba para utilizarlas como sujetos de experimentación. Entonces, esta persona se le envió a la casa. El médico, después de haber ejecutado esta acción con la señora de hacerle lavar las manos en el agua, a la noche echó el agua de la palangana en el patio del hospital. Al día siguiente, cuando regresó la señora a seguir con su trabajo, manifiesta que no había podido descansar durante toda la noche, que se moría de frío,
y no podía quitarse el frío de encima con nada, se tapaba con 1000 mantas y no pudo lograr que el frío se le quitara. No pudo descansar en toda la noche. La sensibilidad del cuerpo de esa persona al lavarse las manos en la palangana había sido absorbida y concentrada en el agua. Al ser echada esa agua al patio del hospital, esa persona amaneció la intemperie. A ese nivel llega, ¿no?, esta situación de la separación de la sensibilidad del cuerpo, por un lado, y la captación por parte del agua de esa sensibilidad. Captó el agua esa sensibilidad y en esa agua se mantuvo sensible, entonces el frío que experimentó durante la noche a la intemperie. Humberto, antes de que sigas, voy a hacer un corte para recoger todo lo que nos estás diciendo. Estamos hablando sobre lo que es la hipnosis consciente, más o Regresión. menos, o la Regresión regresión consciente. Ajá. consciente. Y se usa esta herramienta terapéutica para trabajar con personas que han sufrido o trauma o tienen ahora síntomas que no saben de dónde provienen y que ya han usado muchas otras métodos terapéuticos y no lo han conseguido. La hipnosis consciente tiene que ser hecha por profesionales que sean muy éticos y muy conscientes en el tema. La regresión consciente se usa trabajando emoción por emoción, logrando que la persona recupere el momento de ese acto, esa crisis, ese trauma, y lo vaya viviendo y sintiendo y trabajando emoción por emoción en una sola jornada para no dejar ningún hilo suelto o que la persona vaya con alguna situación no trabajada a su casa y pueda manifestar una crisis o de alguna forma un empeoramiento en su salud física o mental. Y que muchas veces esto puede durar poco tiempo o muchas horas. Sin embargo, el profesional encargado necesita hacer un trabajo prolijo, ir acabando todas las emociones y los temas si es que surge algún recuerdo, alguna situación para trabajar y acompañar a esa cliente o paciente muchas jornadas para que vayan soltándose ciertos recuerdos, ciertas comprensiones, hasta llegar a una conciliación. Una conciliación con el agresor, con la situación vivida, ¿ya? Y entender inclusive qué pasó con esa persona y soltar la responsabilidad con las personas que muchas veces tienen enfermedades o tienen situaciones que les llevó a cometer una situación de daño grave hacia terceros de esa situación. Otra cosa que hablamos es sobre la hipnosis, que muchas veces es mal entendida o tomada como que fuera una técnica de New Age, cuando ha sido tan estudiada, investigada, sobre todo por universidades, médicos y psicólogos, psiquiatras de mucha data, hace muchos años, porque comienza, bueno, la hipnosis es ancestral. Sin embargo, ya estudios graficados datan desde el 1800 prácticamente hasta la actualidad, que se ha ido graficando y cada vez se va descubriendo que en el proceso de hipnosis, que es una meditación profunda a elevar el nivel de vibraciones del cuerpo y la mente, se logra sacar todos los recursos mejores del ser humano para que pueda evolucionar y percibir. Y con los ejemplos que tú nos cuentas, podemos darnos cuenta que puede tener muchas aplicaciones en muchas áreas del ser humano. Entonces, hasta ahí estamos y seguimos. Bueno, sí, Mari, efectivamente es así, pero es muy importante también desmitificar todos los conceptos que hay sobre la hipnosis. Lastimosamente, como es tan espectacular realmente el manejo de la hipnosis en ciertas, manejando ciertos fenómenos, entonces esto ha sido utilizado muchas veces por
operadores de teatro, ¿no? Que pues, en una sesión de hipnosis con un grupo de personas en un teatro hacen una serie de experiencias, de actos que divierten a la gente, llaman la atención. A ellos les interesa mucho que se crea que la hipnosis es un poder que desarrolla un individuo para dormir a otra persona, sumir en un estado de hipnosis. Con un tris de dedos se le puede dormir a la persona que pasa por la calle. Eso es lo que prácticamente cree mucha gente y eso desde ningún punto de vista es así. Por otro lado, también se han filmado inclusive una serie de películas en las que a través de la hipnosis, un hipnotizador experto, hábil, ha logrado que personas bajo hipnosis ejecuten una serie de actos como asaltos, robos, asesinatos y una serie de cosas más. Y entonces la gente tiene temor, caramba, si me hipnotizan, paso a quedar en control de esta persona y después, ¿qué puede hacer esta persona conmigo? Me puede ordenar hacer cosas que yo no deseo, etcétera, ¿no? O sea, hay una cantidad de mitos tejidos alrededor de esto, ya digo, sembrados por estas personas que con sus actos dan a entender o hacen creer que es un poder que desarrolla alguien para dominar a otra persona, y eso no es así. El poder está en la mente de esa persona que está sumida bajo hipnosis. El operador lo único que desarrolla es la habilidad para manejar esa mente, ¿no? Sugestionándola de tal forma que acepte la capacidad de lograr determinados fenómenos. Y aquí viene esta pregunta ante que, digamos, una expresión que quiero yo verter al respecto. Hay preguntas que dicen, digamos, no es posible que el ser humano tenga el poder del que tú hablas. Entonces, digo yo, si bajo hipnosis un individuo es capaz de ejecutar actos verdaderamente sobrenaturales de acuerdo a nuestros conceptos actuales, ¿no? Si es posible que en ese estado ejecute esos actos, es porque hay la posibilidad de hacerlo, si no, ni siquiera en esas circunstancias podría ejecutar esos actos, ¿no? Leer la mente de otra persona, prever circunstancias que todavía no ocurren, por ejemplo, ¿no? Sanar un órgano. Nosotros podemos ordenar a nuestras células, cada célula de nuestro cuerpo tiene una mente propia, sabe cuál es su trabajo, cuál es su función, para qué está allí. Y podemos nosotros manejar, ordenar conscientemente, esa facultad tiene el ser humano, hablando con nuestras células, ordenándolas, recuperar su conciencia normal de su funcionamiento cuando la han perdido en un estado de enfermedad, por ejemplo, ¿no? Pero eso es algo que no se debe ejecutar por un operador, por parte de un operador. O sea, podríamos nosotros curar un órgano dañado bajo órdenes a las células, pero ese no es el objetivo de esto, no es lo correcto. Cuando yo inicié mi conocimiento, mis estudios, mis investigaciones sobre esta cuestión, también creía que era cuestión de imponer simplemente a las células la recuperación normal de su funcionamiento. No, no es así. ¿Por qué no es así? Porque las enfermedades tienen como objetivo enseñarnos que lo que estamos haciendo está mal y que de eso que está mal que hicimos generó esa enfermedad. Sirve para que entienda yo eso y al entender pase a cambiar mi actitud, liberándome de eso que yo inconscientemente he estado generando como consecuencia de mi mala forma de pensar, mi mala forma de sentir, mi mala forma de actuar. Entonces, si algún operador bajo hipnosis viene y me cura de una determinada enfermedad, está interfiriendo con este maravilloso diseño del universo del cual ya habíamos hablado. Es un diseño perfecto. Las enfermedades no son castigos, las enfermedades no son realmente nada malo. Son los maestros. La enfermedad es la forma que tiene nuestro cuerpo de sacudirnos y obligarnos a entender por qué me enfermé y cómo tengo yo que revertir esa enfermedad.
entonces paso a cambiar. Bueno, se nos ha ido la hora volando y voy a tomar tus últimas palabras. Y las últimas palabras es, la hipnosis es un camino que también ayuda a recuperar todos nuestros recursos y nos lleva a un camino de aprendizaje. Que las enfermedades bajo hipnosis no se curan y no es una magia que pones la mano y sanas una enfermedad, sino que las enfermedades son un camino. La enfermedad es tu maestro de sanación y muchas veces no solo de tu sanación física, sino de tu sanación integral, incluido tu sistema familiar, para indicarte el cambio de rumbo si es que no estás de alguna manera alineado en un buen vivir. Y el tema del día de mañana que nos va a acompañar Aníbal Pérez, que les invitamos a todos los que nos están acompañando para trabajar, es el síntoma como maestro. Vamos a empezar a trabajar eso que nos quieren decir estos maestros que asoman en nuestras vidas o cómo podemos escucharles y mirarlos de una forma diferente, no como algo que viene a amenazarnos o nos viene a quitar la vida, sino algo que viene a enseñarnos y que nos va a lograr tomar la vida de una forma diferente. Humberto, te agradecemos, es un tema muy interesante. Ya saben, Humberto está todos los días miércoles acompañándonos de 4 a 5 de la tarde. Sentimos muchos los problemas técnicos que fueron solucionados de la mejor manera. También agradecemos a tu equipo técnico de allá, Humberto, y que pudimos dar esta conferencia. También al equipo que nos acompaña desde FAMI, que veo que estamos transmitiendo en vivo. Y les agradecemos a todas las personas que nos acompañan. Así es que muchas gracias. Hoy a las 7 de la noche tenemos a Patricia Núñez hablándonos sobre los pensamientos con Tatiana Liv. El día de mañana Aníbal Pérez en la enfermedad o el síntoma como maestro, y en la noche estará Catalina Villafuerte con Juan Carlos Encalada hablándonos sobre un tema de recuperación en lo que es adicciones. Así es que les agradecemos mucho y un fuerte abrazo. Así es que nos despedimos. Hasta luego, Humberto. Un gusto.